Bien, muy buenas noches. ¿Cómo están, alumnos? Por favor, confírmenme si es que me pueden escuchar con claridad. Sí, profesora. Sí, ok, a ver. El resto, ¿cómo vamos con el audio? ¿Se me escucha? ¿No se me escucha? ¿Cómo vamos? A ver, confírmenme. Sí, todo bien, Buenas profesora. noches, Missy, se escucha. ¿Qué tal? Buenas Muy buenas noches, ¿me escucha noches. ¿Qué bien? tal? Bienvenidos. Buenas noches, Mi. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra clase, a nuestra primera clase del curso de Psicología, Filosofía y Lógica. ¿Cómo están? Seguramente con muchos de ustedes ya nos conocemos, ¿verdad? ¿Sí? Quien les habla es Buenas psicóloga, noches, profesor. soy la profesora Selvina Gómez, y bueno, vamos a tener el honor pues de poder llevar con ustedes este curso tan bonito para poder prepararlos, ¿no? Eh, eh, para que ustedes puedan postular, ¿no?, a la universidad y obviamente puedan tener resultados pues muy positivos, ¿ya? Entonces, veo que ya tenemos 12 en sala. Vamos a ir iniciando nuestra clase, siempre recordándoles, ¿no?, que como participantes ustedes tienen que revisar siempre su plataforma, ¿no? Seguramente ya los que han estado revisando han visto que está la diapositiva, ya está colgada ahí, para que ustedes lo puedan ir archivando para poder posteriormente de esta clase revisarlo, ¿no?, nuevamente, y seguir profundizando pues en los temas que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? El objetivo de este curso es darles algunos alcances para que ustedes pues puedan estar, como dije, bastante bien preparados para poder responder a las posibles preguntas que les van a plantear, ¿no?, en el examen de admisión en las diferentes universidades pues a la cual ustedes van a postular, ¿no? Entonces, para poder desarrollar este curso y los demás cursos en los cuales ustedes están matriculados, ¿sí? Tienen que ser bastante ordenados, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? ¿No? Ustedes tienen que organizar sus tiempos, ¿ya? Ahorita estamos realizando las clases desde casa, entonces a veces pues en casa tenemos también bastantes tareitas que hacer, ¿no? Entonces hay que organizar nuestros tiempos, sobre todo ustedes, para destinarlo pues a sus estudios, ¿no? Se supone que ustedes pues se están comprometiendo de una manera bastante seria, ¿no?, a esta preparación que ustedes van a tener, ¿no? Entonces yo les pido que por favor organicen sus tiempos, ¿no? De lunes a domingo, qué es lo que van a hacer durante el día, ¿no? Y cuántas horas ustedes van a dedicar a cada uno de sus cursos, ¿no? Hay cursos obviamente que son un poquito más complejos que otros y que necesitan una mayor cantidad de tiempo, ¿ya? Esa es la sugerencia al iniciar pues este curso, ¿no? Y leer pues, ¿no?, los materiales que se les va a ir proporcionando. Muy bien, ¿qué cosa es lo que vamos a ver el día de hoy, no? El día de hoy vamos a empezar con el curso de psicología, ¿ya? Es un curso muy bonito, así que vamos a empezar pues dando una definición de lo que es la psicología. Vamos a hablar también acerca de la evolución de la psicología como ciencia, y posteriormente vamos a hablar acerca de las teorías psicológicas clásicas, ¿no?, para que ustedes puedan conocer un poquito de cada uno de los planteamientos que se han ido formulando, pues, ¿no?, a lo largo de la evolución histórica de la psicología, ¿ya? Cada uno de ellos, pues, lo que pretende es explicar, ¿no?, explicar la conducta, ¿no?, los comportamientos y lo que sucede, ¿no?, en la mente de las personas, ¿no? Dentro de estas teorías clásicas vamos a trabajar lo que es el psicoanálisis de Freud, vamos a hablar acerca del humanismo, principalmente, bueno, el humanismo de manera general, ¿no?, pero concentrándonos un poco, pues, ¿no?, en el humanismo de Rogers. Dentro del humanismo hay varios representantes, tenemos a Maslow, ¿no? Ya lo vamos a ver también el día de hoy, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son sus principales planteamientos, ¿no?, cómo ellos entienden la conducta de las personas, de los individuos. También vamos a hablar acerca de las propuestas de la teoría Gestalt, de la teoría psicogenética de Jean Piaget, y vamos a culminar la clase del día de hoy
hablando de la teoría sociohistórica de Vygotsky, ¿ya? Entonces, dando inicio, ¿no? Veo que acá que ya tenemos 18 participantes, ¿no? Dando inicio al tema que nos convoca el día de hoy, yo quisiera saber o conocer, ¿no? ¿Qué cosa es lo que ustedes saben acerca de la psicología? ¿Qué es para ustedes la psicología, estimados alumnos? ¿Cómo la entienden? A ver, tenemos a Alexandra, tenemos dos Alexandras, ¿verdad? Sí, Alexandra, ¿sí? sí, Quiroz, que estudia el comportamiento humano. ya estudia el comportamiento humano. ¿Cómo más lo entendemos? A ver, por ahí tenemos a Ami, tenemos a Angie, a Brian, a Carla, a Carlos Castañeda, Ah, yo, Fernando. yo, yo pienso que es como el pensamiento de cada uno, o sea, su bien propio y su mal propio de las diferentes cosas que ve. Eso Ya, estoy. claro que sí, sí, estamos en lo correcto, ¿no? O Es sea, una definición válida. ¿Cómo más lo entienden? A ver. sería aquella conducta que tiene el ser vivo, el humano, hacia la sociedad, Claro que hacia la sociedad es actualmente, porque antiguamente la psicología era aquella que estudiaba el alma, claro. ¿no? Sobre la cultura maya prácticamente. Bueno, eso es lo que sé, o no sé. Claro, no solamente la cultura maya, ¿no? Ustedes saben pues que la psicología tiene sus orígenes en los pensamientos de muchos filósofos, ¿no? Ya lo vamos a ver en su momento también, vamos a ver cómo es que pensaban ellos, cómo es que interpretaban el mundo, ¿no? Cómo es que trataban de darle una explicación. Prácticamente la psicología pues es la hija de la filosofía, ¿no? La filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿no? Entonces, anteriormente pues las personas trataban de dar una explicación, ¿no? En medio pues de la realidad, del contexto en el que vivían, pues ellos trataban de dar una explicación acerca de lo que era el hombre, de lo que era ¿no? La conducta, buscaban muchas respuestas, ¿no? Principalmente pues buscaban llegar a la verdad, ¿no? Los filósofos, tenemos a Platón, Aristóteles y muchos otros que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces se entendía en un primer momento, ¿no? La psicología como el estudio del alma, ¿ya? Pero vamos a darnos cuenta que a medida pues que el tiempo ha ido avanzando y bueno, con los descubrimientos, con los experimentos que se iban haciendo, pues se empezó a definir a la psicología de una manera muy distinta, ¿no? Hasta llegar a lo que conocemos el día de hoy. Pero quisiera saber un poquito más eh, qué es lo que conocen, ¿no? Más acerca de lo que es la psicología ustedes, ¿no? Aparte de todo lo que ya han dicho. A ver, ¿cómo más conocen a la psicología? Psicología, ustedes saben pues que es una disciplina muy importante porque está presente en la vida de todos nosotros, ¿no? Por ahí uno de sus compañeros dijo, bueno, psicología humana, ¿no? Del hombre, del ser humano, ¿no? Pero también ustedes saben que en otros países pues se estudia la psicología animal, ¿no? Entonces lo que vamos a ver ahorita es la explicación que se da acerca de lo que es el ser humano, ¿no? O sea, tratar de entender, de explicar lo que sucede con las personas, ¿no? ¿Qué cosa es lo que pasa con nosotros? ¿Por qué actuamos como actuamos, ¿no? Ante diversas situaciones, ¿no? O ante situaciones similares, ¿por qué las personas tienen reacciones, tienen comportamientos muy distintos, muy diversos? Por ejemplo, ¿no? Ahorita estamos haciendo esta clase, ¿no? Y de pronto pues sentimos un movimiento telúrico. ¿Qué es lo que pasaría con ustedes? ¿Qué es lo que harían ustedes? En estos momentos, ¿sabes? Estamos en clases y hay un movimiento telúrico. ¿Qué es lo primerito que harían? A ver, Salgo a la calle, profe. salen a la calle, ¿qué más? Pararse en una columna. Ya, se paran en una columna y dejan de lado, ¿no? Dejan de lado qué clase virtual ni qué clase virtual, ¿no? Yo me pongo, me protejo, ¿no? ¿Sí? Eso haríamos, ¿no? Pero vamos a ver, pues, que no todas las personas reaccionan de esa manera. Algunos, de pronto, sienten tanto temor que se paralizan, no saben qué hacer, ¿no? No saben si correr, no saben si quedarse parados ahí o sentados, ¿no? No saben qué hacer, ¿no? Eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, ¿alguien quería intervenir? Entonces vamos a ver pues que
los seres humanos pues vamos a tener reacciones muy distintas, muy diferentes, ¿no? Y también vamos a interpretar de manera muy distinta la realidad. ¿Por qué? Porque la percibimos de manera muy personal, de manera muy particular, y a veces estas interpretaciones que nosotros damos, ¿no?, a las diversas situaciones que se suscitan en nuestra vida, pues van a ser totalmente distintas y muchas veces van a estar distorsionadas, ¿sí? Vamos a distorsionar la realidad pues que tenemos enfrente, ¿no? Y se dan diversas interpretaciones y en base a estas interpretaciones que nosotros vamos a dar a la realidad, pues es que vamos a empezar a comportarnos, ¿no? Vamos a empezar a relacionarnos con las demás personas. Algunas personas, por ejemplo, son muy desconfiadas, ¿no? Otras, bueno, ¿no?, son un poquito pues más asequibles, ¿no? Tienden pues a ser más sociables, ¿no? Entonces la psicología nos ayuda a entender, ¿no?, todos estos aspectos, ¿no? Entonces, como bien lo decía, ¿no?, por ahí, ¿no?, uno de sus compañeros, ¿no?, antes pues la psicología era considerada como el estudio del alma, ¿no? Y bueno, etimológicamente podríamos decir, pues, ¿no?, que la psicología, bueno, proviene primero, ¿no?, de la palabra griega psique, que significa alma, ¿sí? Y logos, que significa, pues, estudio, ¿no? Estudio del alma, ¿no? Conocimiento, comprensión del alma, ¿no? Tratar, pues, ¿no?, de explicar. Así lo concebían antiguamente, ¿sí? La psicología, pues, ha pasado, ¿no?, eh, eh, por muchos, por muchas situaciones, ¿no? A lo largo del tiempo el hombre ha vivido diversas situaciones, ¿no? Ha sido pues considerada o interpretada también en relación al contexto, ¿no? En los que han estado presentes, pues, ¿no?, los diversos investigadores, aquellos que han tratado de explicar la psicología. Vamos a ver, ¿no? O sea, si nosotros hacemos un recuento, ¿no?, en la historia, ¿no? Empezamos por Freud, por ejemplo, ¿no? Y los que le siguen, ¿no? Vamos a tratar siempre, ¿no?, de entender esta propuesta explicativa que ellos dan de acuerdo al tiempo, ¿no?, al contexto en el que ellos vivían. Han habido momentos en la historia del ser humano, pues, donde la situación no ha sido tan fácil que digamos, ¿no? Han habido momentos muy problemáticos, de caos. Hay otros tiempos donde hemos vivido pues etapas de paz, ¿no?, de calma. Entonces las interpretaciones, el modo de explicar, ¿no?, lo que es la psicología o las propuestas teóricas que vamos a ver están también en función, ¿no?, a estos aspectos, que no hay que dejarlo de lado, ¿no? Entonces, hasta el siglo pasado, la psicología pues se consideró como una rama, ¿sí?, una rama de la filosofía, ¿no?, que se ocupaba del estudio del alma, ¿sí? Pero, ¿no?, a medida que íbamos avanzando en el tiempo, ¿sí?, la psicología, ¿no?, ya comienza a ser, ¿no?, experimental, ¿no? Se empiezan a hacer experimentos en los laboratorios, principalmente pues en Alemania, ¿no?, donde se inicia el estudio experimental, ¿no?, de lo que es la conducta, ¿no?, en el laboratorio de Leipzig, Alemania. Entonces, ¿no?, ahí es donde comienza, pues, ¿no?, a partir del año 1879 comienza ya lo que se conoce como psicología experimental. Antes de eso, ¿sí?, antes de eso, la psicología pues era una psicología precientífica. ¿Por qué precientífica? Porque simplemente las personas que trataban de explicar la conducta, ¿no?, del ser humano lo hacían de manera verbal, ¿no? O sea, era una conversación, ¿no?, tratando pues, ¿no?, de llegar a la verdad, ¿sí? Por eso se llama precientífica. No podía ser demostrado, simplemente pues se conversaba, se trataba de explicar de manera verbal. Pero después ya empiezan pues, ¿no?, los experimentos, y es ahí donde la psicología se convierte pues, ¿no?, en una psicología científica, ¿no? Anteriormente, como decíamos, pues, ¿no?, los filósofos, ¿no?, trataban de explicar este comportamiento humano, y ahí aparece Aristóteles, ¿no?, con un libro, ¿no?, que lo llamó De Anima, ¿sí?, y que trataba básicamente, pues, ¿no?, sobre el estudio del alma, o sea, sobre tratar de explicar, ¿no?, la conducta humana a través, pues, ¿no?, del alma. Entonces, empezamos así, ¿sí? La filosofía precientífica es la época, la etapa en donde, ¿no?, los filósofos, ¿no?, nos daban, ¿no?, este tipo de explicaciones. Luego, a partir del año 1879, ya
empiezan, pues, ¿no?, los experimentos en el laboratorio de Alemania, específicamente en Leipzig, ¿ya? Como vemos, ¿no?, la evolución de la psicología como ciencia, ¿no?, ha ido pues cambiando a través del tiempo. Primero se hablaba del alma, luego se empezó a entender, ¿no?, o a tratar de dar una explicación en función a lo que es la conciencia. Luego ya se hablaba, pues, ¿no?, de los fenómenos mentales, y posteriormente ya se hablaba de lo que es la conducta, ¿no? Tratar de explicar lo que es la conducta, cómo se da, cómo se inicia, qué es lo que pasa, ¿no?, con el ser humano. Entonces, pues, como vemos, la psicología o la explicación, ¿no?, acerca del hombre, ¿no?, y de todo lo que le rodea, todas las situaciones, ¿no?, que van a suscitarse en su vida, ha ido avanzando, ¿no?, desde lo menos observable, ¿no?, desde las suposiciones, ¿sí?, a lo más abstracto, hacia lo más concreto y lo más observable, ¿sí? Entonces, pues, se fueron dando, ¿no?, una serie, ¿no?, de transformaciones, los cuales pues fueron llevándonos, ¿no?, o nos condujeron, ¿no?, al conocimiento de lo que es la conducta, ¿no? O sea, nos dieron, ¿no?, una forma o la base, ¿no?, para poder concebir la realidad, ¿no?, de ver, de pensar el mundo de manera general, tratar de interpretar, de conocer, ¿no?, qué partes o qué situaciones, ¿no?, en la vida del ser humano pues son las que van a tener relevancia, ¿no?, y que van a estar muy involucrados en lo que somos finalmente, ¿no?, o en lo que nos convertimos a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando nosotros somos pequeñitos, desde que venimos a este mundo, pues sabemos que venimos sin saber nada, ¿verdad? ¿Sí? Al principio ni siquiera sabemos hablar, ¿no? Cuando nos comunicamos, ¿no?, con nuestro entorno inmediato, que son mamá, papá principalmente, ¿cómo lo hacemos? Cuando nacemos, a ver, venimos a este mundo, ¿sí?, sin nada. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo nos comunicamos con las personas? Al llorar, Claro, ¿no? Los Mediante bebés, sonidos. claro, Ah, los bebés ah, ah, a sus madres no les dicen, oye, mamá, tengo hambre, ¿no? Dame de comer. No les dicen eso. Entonces, ¿cómo lo hacen? Lo hacemos, ¿sí? Todos hemos pasado por ese proceso, lo hacemos pues a través del llanto, ¿no? Es una manera de comunicarnos, ¿no? Poco a poco ya cuando vamos creciendo aprendemos a hablar, a caminar, entramos al colegio, aprendemos pues nuevas cosas, relacionamos es o nos relacionamos con otras personas. como una esponja, ¿Cómo? o sea, como una esponja, aprendemos poco a poco. O sea, Ah, llegamos al mundo con mentalidad cero y con la experiencia que los padres que nos dan, nos ajá, formamos nuestro bien y nuestro mal. Exactamente, o sea, claro. como una esponja, absorbemos. Absorbemos todos los conocimientos, todo lo que hay en nuestro entorno, ¿verdad? ¿Sí? Y de eso se dieron cuenta, pues, los psicólogos, ¿no? Empezaron a estudiar y a tratar de explicar el por qué, ¿no? Ustedes seguramente, pues, han visto el Chavo del Ocho, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, Conocidísimo, ¿no? profe. El Chavo del Ocho. ¿Y qué pasaba cuando venía el señor Barriga a cobrar la renta? ¿Qué le decía Le a don daba, Ramón a la Chilindrina? le daba un golpezazo. Corriendo. Ah, Correcto. bueno, aparte del golpe, pues, ¿qué pasaba? ¿Qué le decía don Ramón a la Chilindrina? Dile que no No estoy. estoy, no estoy. Dile que no estoy. Entonces, ¿a qué nos lleva? ¿A qué conclusión nos lleva eso, no? ¿Sabes? Ese tipo de conductas lo vemos a diario en muchos de los hogares, ¿no? Eso lo escuchamos también Y en ella nuestras respondía, mi casas. papá dice que no está. Mi papá dice que no está. ¿Qué le estaba enseñando don Ramón a la Chilindrina? A A mentir. mentir. A mentir, pues, ¿no? Entonces, pues, eso nos dice que nosotros, pues, ¿no? Vamos aprendiendo, ¿no? Vamos aprendiendo las normas, los valores, desde que somos muy chiquitos, ¿no? Primero lo hacemos en nuestro entorno inmediato, que es la familia, y luego lo hacemos, pues, ya en la sociedad, ¿no? Y eso, pues, va a regir nuestras conductas posteriores, ¿no? Nos vamos a ir transformando, ¿no? Ya cuando entramos al colegio, cuando entramos a la universidad, nuestras concepciones cambian, ¿no? Ya nos vamos dando cuenta, pues, ¿no? De que hay ciertas cosas que hay que corregir, pues, ¿no? No por el hecho que digan, bueno, yo he crecido en esta casa, a mí me enseñaron esto y voy a hacer así por los siglos de los siglos, amén, ¿no? Nosotros vamos cambiando, ¿no? Si no, yo les pregunto a ustedes cómo eran cuando eran chiquitos,
¿Ah? ¿Qué conductas tenían? ¿Las hacen ahora o ya no? ¿Hacen sus berrinches de chiquitos o ya no? No, ya no. Hemos evolucionado, ¿no? Vamos cambiando y así pues a medida que vamos avanzando en edad, pues ya empezamos a ver la vida de otra manera, ¿no? Entonces la psicología pues trata de entender, trata de explicarte, ¿no? Cómo es que se dan este tipo de situaciones, ¿no? La psicología evolutiva, por ejemplo, estudia al ser humano desde que nace hasta que, bueno, somos viejitos y ya nos vamos al otro mundo, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a ver, pues, ¿no? Estas explicaciones, pues, ¿no? Que se van a ir dando, ¿no? Gracias, pues, ¿no? O sea, es cómo entendemos el comportamiento de la gente, de las personas, gracias a las explicaciones que nos han dado, ¿no? Estos investigadores, ¿no? Entonces, como vemos, ¿no? Vamos, pues, ¿no? La definición de psicología, o lo que se entiende por psicología, como dijimos, ha ido cambiando, ¿no? De lo observable, de lo menos observable a lo más abstracto, hasta llegar a lo más concreto y lo menos observable, ¿no? Porque ahora pues entendemos o hablamos de emociones, por ejemplo, ¿no? Hablamos de emociones, hablamos de sentimientos. Las emociones, pues, ustedes lo pueden tocar, lo pueden medir, No, se toca, se pesa, ¿ah? ¿no? ¿Cómo lo estudio entonces? ¿Cómo yo puedo hablar de las emociones? ¿Cómo lo puedo medir? A ver. Lo experimentamos. Lo experimentan, claro que sí. ¿Sí? ¿Qué más? A ver. La intensidad lo medimos mediante el grado de La intensidad. intensidad, claro, la intensidad. Algunas reacciones que a veces tienen las personas pues son bastante desproporcionadas, ¿no? Ante una situación X, ¿no? Entonces, ahora hablamos de eso. O sea, es menos observable, pero más concreto, perdón, más concreto porque lo vemos a través de las conductas, ¿no? A través de lo que nosotros expresamos, a través de lo que nosotros hablamos, ¿sí? Cómo nos relacionamos con las personas, ¿no? Entonces, antes, vuelvo a repetir, ¿no? La psicología pues era considerada como la ciencia que se ocupaba del estudio de la conciencia, ¿no? Después ya se hablaba de psicología como ciencia que se ocupa del estudio de los fenómenos mentales y ahora, ¿no? Bueno, con la evolución de la psicología se hablaba pues ya de una ciencia que se ocupa del estudio de la conducta en función a la personalidad dentro de un contexto social. Nosotros nacemos dentro de un contexto social. La cultura, chicos, ¿sí? Es un factor muy importante en nuestras vidas, ¿no? ¿Sí? Nosotros sabemos, por ejemplo, ¿no? Cuando vamos al banco, ¿no? ¿Qué cosa es lo que vemos en el banco? ¿Qué es lo que no podemos hacer cuando vamos a un banco? Robar. Robar, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A Ponerse ver, ¿qué más no está gorra, ponerse permitido? lentes oscuros. Exacto. No usar celular. No, está prohibido usar el celular, ¿no? Pero hay algunas personas que por ahí pues son terquitas, ¿no? Y lo hacen. ¿No? Entonces, Sí, la sociedad pues definitivamente va a normar, ¿no? Nuestras conductas. No podemos salir a la calle desnudos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué diría la gente si salimos a la calle desnudos? Que es una ética en general que la Estamos gente locos. tiene. Ya, que estamos loquitos, ¿no? Y nos Daño tildarían público. de muchas cosas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues, nuestra conducta sí. definitivamente tiene que ser estudiada, tiene que ser comprendida, ¿no? Tomando en cuenta el contexto social y cultural en el que nosotros estamos. No es lo mismo, por ejemplo, ¿no? El saludo que dan nosotros como peruanos, ¿no? Estamos acostumbrados, por ejemplo, a abrazar, como dicen, ¿no? A apapachar a las personas cuando nos encontramos, ¿no? Con alguien, ¿no? Los saludamos, sobre todo, pues, si por ahí nos mueve el piso, ¿no? Por ahí somos muy efusivos, ¿no? No es lo mismo si por ejemplo, nos vamos a otro lugar, como Japón, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es el saludo por ahí? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién me dice? Yo lo veo no conozco Japón, ¿no? Pero lo he visto, ¿no? Por películas ahí, he ido leyendo. Creo Es que como una reverencia, algo así. Una reverencia. Creo que son señales con los brazos o algo así. Exacto, ¿no es cierto? Entonces es distinto, ¿verdad? Y a veces pues las personas, los latinos sobre todo cuando vamos a Europa, nos choca, ¿no? Muchas personas afirman eso, ¿no? Porque es diferente, ¿no? Los europeos son un poquito más distantes, ¿no? Más fríos. ¿no? Hay mucho contacto físico.
no hay mucho contacto físico, exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo norma su cultura, pues, ¿no? El contexto social en el que ellos se desenvuelven es totalmente distinto al nuestro, ¿no? Entonces, si nosotros queremos entender, ¿no?, la conducta de las personas, tenemos que ver ese tema, ¿no? Acá, sin irnos tan lejos, ¿no? Acá en Perú, tomando, por ejemplo, la zona de costa, sierra, selva, ¿no? Si nos pondríamos a describir un poco cómo son las conductas, ¿no?, los comportamientos de las personas de las diversas regiones de nuestro país, vamos a ver que es muy variado, ¿verdad? ¿Sí? La cultura pues influye muchísimo en la forma de pensar, de sentir y de actuar que tienen las personas, ¿ya? Entonces no se olviden nunca de estos aspectos, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a ver por aquí, a ver, los que han revisado ya, ¿no?, sus diapositivas, ¿no?, ya han podido leer seguramente, pues, ¿no?, que la psicología, pues, es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que vamos a hacer, ¿no?, al estudiar? ¿Para qué lo hacemos nosotros los psicólogos? ¿Por qué nos interesa estudiar la conducta y los procesos mentales? ¿Ah? Porque somos ahí, nos interesa averiguar de la vida de las personas, somos periodistas o algo así, ¿ah? Recopilamos información, o para qué lo hacemos, ¿no? Nos interesa estudiar, ¿no?, esta conducta y estos procesos mentales porque lo que pretendemos es describir, lo que pretendemos es explicar, ¿no?, aquellos aspectos que están involucrados en el tipo de pensamiento, en la forma como las personas piensan, cómo las personas sienten, cómo las personas perciben todo lo que hay a su alrededor, ¿no? Y por lo tanto, como consecuencia tenemos pues las acciones humanas, ¿no? A veces no entendemos, ¿no? No entendemos muchas conductas, ¿no? A veces pues que en muchos casos, ¿no?, son bastante desatinadas, ¿no? Por ejemplo, ahorita se habla mucho de maltrato animal, ¿no? ¿Sí? Y se están viendo cosas muy aberrantes en realidad, ¿no? Entonces la psicología trata de describir y de explicar, ¿no?, todas estas acciones humanas en función, pues, ¿no?, a cómo piensa, cómo siente y, ¿no?, cómo percibe, ¿no?, la persona todo lo que hay a su alrededor, ¿no? Entonces nosotros pues vamos a vivir o vamos a comportarnos de acuerdo a cómo vamos a ir interpretando nuestro mundo, ¿no? O sea, todo lo que nosotros representamos, ¿no? Toda esa representación mental que nosotros tenemos acerca, ¿no?, de el mundo que nos rodea, ¿no? Y aquí estamos hablando de la conceptualización, ¿no?, que viene a ser una perspectiva abstracta, ¿no?, y simplificada, ¿no?, del conocimiento que nosotros tenemos acerca del mundo, acerca de la realidad que tenemos, ¿no? Y que obviamente nos afecta, ¿no? Cuando nosotros vemos una noticia, ¿no?, de pronto, a veces, ¿no?, una noticia impactante, ¿qué es lo que pasa, no? O sea, ahorita tenemos infinidad de formas, ¿no?, infinidad de medios a los cuales nosotros tenemos acceso. Antes no había eso, ¿no? No había televisor, no había el Facebook, las redes sociales, ¿no? Entonces, era un poquito más complicado enterarnos, pues, ¿no?, en el momento de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Pero ahora sí, ¿no?, gracias a todo este avance tecnológico, nosotros pues podemos tener acceso, ¿no?, a todo lo que pasa pues en el mundo, ¿no? Tenemos acceso a esta realidad. Entonces, conceptualizamos, pues, ¿no? Conceptualizamos y queremos dar respuesta, ¿no?, a todo lo que sucede en el mundo actual, ¿no? Con este tema de la pandemia, por ejemplo, ¿no? O sea, el comportamiento de las personas a nivel mundial ha cambiado, ¿no? Ahora tenemos mucho más cuidado, guardamos la distancia social, ¿no? Porque hay un temor de contagiarnos de este virus, ¿verdad? Entonces, toda esta explicación, ¿no?, acerca de la conducta y de los procesos mentales, ¿no?, no se va a quedar solamente ahí, ¿no?, sino que la psicología pues va a emplear el método científico para poder encontrar las respuestas. ¿Y qué cosa es el método científico? ¿No? Es una metodología que nosotros vamos a usar para poder obtener conocimientos, ¿no? Y bueno, ¿no?, ¿en qué consiste el método científico? En observar, ¿no? Para poder entender algo tenemos que observar, ¿no? Que a veces pues muchas personas no suelen hacer eso, ¿no? Viven su vida por vivir nada más, ¿no? Pero cuando nosotros empleamos el método científico para dar una explicación acerca de estas acciones humanas, nosotros pues hacemos una observación sistemática, ¿no? Y obviamente
esta observación sistemática nos lleva a una medición, ¿no? Una medición de la conducta, ¿no? Por ejemplo, decimos, ¿no? Mucho se ha hablado del coeficiente intelectual, ¿no? Medimos el coeficiente intelectual, el nivel de inteligencia, ¿no? Anteriormente, pues, se hablaba bastante del CIA, ahora se habla de inteligencia emocional, de inteligencias múltiples, etcétera, etcétera. Pero hay una medición que nosotros hacemos, ¿no? Lo cuantificamos, ¿no? Y también realizamos experimentos, ¿no? Para poder determinar, para poder llegar a resultados cuantificables, ¿no? Lo cual, pues, ¿no? También nos lleva a formular, a analizar y de repente, pues, modificar, ¿no? Ciertas hipótesis que nosotros tenemos, ¿no? Hipótesis que nos van a ayudar a explicar, a demostrar algo que nosotros, pues, estamos estudiando, que nosotros estamos investigando. Por eso la psicología es una ciencia. ¿Por qué? Porque se basa en el método científico, como dije, para poder encontrar estas respuestas. No es porque a mí se me ocurrió, no es porque yo lo veo y creo así, lo interpreto de esa manera y lo explico de esa manera, no. En la psicología empleamos el método científico para llegar a una respuesta, a una explicación del porqué de las cosas. Ahora, la psicología como parte de las ciencias sociales, ¿qué cosa es lo que va a estudiar? Dijimos, ¿no? 3 cosas muy importantes, ¿no? El comportamiento, ¿no? De las personas a nivel individual, ¿no? Pero sabemos que nosotros no somos islas, ¿no? No somos islas. Desde que venimos a este mundo ya estamos rodeados de personas, ¿ah? Hasta de mascotas estamos rodeados, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos una interacción constante, ¿sí? Interactuamos no solamente con nosotros, interactuamos con el entorno, con las personas que están alrededor nuestro, interactuamos con los objetos, hasta con el mismo ambiente, ¿no? En este momento, por ejemplo, ¿qué es lo que están sintiendo ustedes? ¿Frío o calor? ¿Frío Calor, o calor? ¿Ah? calor. ¿Calor? ¿Sí? Estamos Calor. calientes hoy día. Ajá. Claro, ¿no? Y cuando sentimos calor, ya, demasiado calor, ¿qué es lo que hacemos? Yo me voy a la ducha, o no sé, Ya, o en la ventana. ya. Y Estoy en eso que una tú estás, ventana. ya. Refrescarnos. Ya refrescarse, tomar una ducha, por ahí de repente se nos apetece una bebida helada, ¿no? Para poder bajar esa intensidad de calor. ¿Ah? Entonces, todo eso que ustedes están mencionando son comportamientos, pues, ¿no? Ustedes están haciendo la clase en este momento, ¿no? Yo me imagino ustedes, ¿no? Porque ahorita ya estamos tocando el segundo punto, que son los procesos mentales. Me estoy imaginando a cada uno de ustedes tomando nota, ¿no? De la explicación que estamos haciendo, ¿no? De aquello que de repente, pues, les pueda servir para poder contestar sus preguntas, ¿no? Del examen de admisión, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros podemos observar son los comportamientos, ¿verdad? El pararme, el escribir, el rascarme la cabeza, ¿no? Los movimientos gestuales, los movimientos, ¿no? Del cuerpo con las manos, etc. Todos esos son comportamientos, ¿ya? Pero también, ¿sí? La psicología pues estudia los procesos mentales, qué está pasando, ¿no? Dentro de nuestra cabecita, ¿sí? ¿Cómo están entendiendo, por ejemplo, hasta ahorita lo que yo les estoy explicando? ¿Ah? ¿Lo están entendiendo bien, de repente más o menos? De repente no me entienden nada, ¿no? Están pensando, ¿no? Para poder ustedes interpretar todo lo que yo les estoy diciendo, tienen que prestar atención, ¿no? Sí, seguramente pues están bastante concentrados en las diapositivas pues que yo les estoy presentando hoy día, ¿verdad? Entonces, allí, ¿no? Uno de los procesos mentales, ¿no? Que les va a servir para poder recordar todo lo que yo les estoy diciendo el día de hoy, por ejemplo, es la atención. Están prestando atención a todo lo que yo estoy diciendo, ¿ah? ¿Sí? ¿Están prestando atención o no están prestando atención? Sí, Miss. Sí, sí. Están atentos. Yo Sí, les voy a Miss. preguntar después, ¿ah? Les voy a preguntar, así que vayan, ¿no? Tomando en cuenta ese tema, ¿no? Entonces, cuando tú prestas atención, ¿qué es lo que sucede? ¿Ah? Me has escuchado toda la clase, todo lo que yo he dicho, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar después? A ver. Tenemos un pensamiento, una enseñanza, o algo así, aprendida, mejor dicho. Ah,
empiezan a pensar, ¿no? Porque a veces les hago preguntas y para poder responderme esas preguntas, ¿qué es lo que hacen? Tienen que pensar, ¿no? Y ganar sus ideas, a ver qué cosa le digo a la Miss, cómo le respondo, porque yo quiero participar, ¿no? Soy un alumno o una alumna, pues, que quiere aprender. Voy a hacer las preguntas a la profesora para que, ¿no? Cuando me venga, cuando esté frente al examen de admisión, yo pueda contestar, ¿no? Pueda contestar la mayor cantidad de preguntas posibles en relación a lo que es la psicología, ¿verdad? ¿Sí? Entonces están pensando, ¿no? Están hilvanando sus ideas, están recordando también, ¿no? ¿Ah? Están haciendo memoria, ¿no? De repente de algunos conocimientos previos que ustedes tienen, ¿no? Todos esos son procesos mentales, ¿ya? Y también, ¿no? Lo que la psicología estudia, pues, son los procesos de comunicación, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos? Hay algunas personas que dicen, sí, yo hablo con tal o cual fulana o fulano, pero ¿se comunican adecuadamente? ¿Mm? ¿Nos estamos comunicando adecuadamente en estos tiempos o cómo lo estamos haciendo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Mm? ¿Estamos siendo coherentes con lo que sentimos, pensamos y hacemos? ¿Lo estoy comunicando? ¿Mm? Calladitos se quedan, ¿no? Entonces, la psicología estudia pues, los procesos de comunicación, ¿no? Porque a veces las personas dicen una cosa y están sintiendo o están pensando otra cosa, ¿sí? ¿Y qué es lo que los delata en estos procesos de comunicación? ¿Qué es lo que nos delata, no? Por ejemplo, yo puedo ahorita en estos momentos estar con fiebre, ¿sí? Estar re mal, y ustedes me dicen, Miss, ¿cómo está? Yo les digo, bien, chicos, súper bien. La mirada, el temple de voz, Pero eso ya es los parte gestos de la cara lo verbal. y del cuerpo. Claro. Claro, exacto, ¿no? Hay una incongruencia, ¿no? Habría una incongruencia en la parte, su compañera dijo, ¿no? La parte verbal y no verbal, ¿no? El comportamiento no verbal. Entonces todo eso entra a tallar en los procesos de comunicación que son estudiados por la psicología. Ahora yo les pregunto, ¿los silencios me comunican algo? Sí, Sí. Sí, ¿Qué sí. podrían estar comunicando los silencios? Y sabiendo que no, que Podría ser incomodidad, incomodidad. ¿Se entiende? ¿Algo no se está entendiendo? incomodar, o sea, que la persona esté incómoda. Ya, que está incómoda. Por ahí dijeron, ¿no? Que la persona no está entendiendo. A veces yo les hago preguntas y calladitos se quedan. No levantan la mano, no participan. ¿Por qué? O yo puedo interpretarlo de dos formas, ¿no? O están entendiendo todo o no me están entendiendo nada. ¿Sí? Entonces los procesos de comunicación son muy importantes, ¿no? Desde lo individual a lo microsocial. ¿Ah? Como dije, nosotros no somos islas, no somos honguitos, ¿verdad? Siempre tenemos que estar interactuando. En casa interactuamos con nuestros padres, nuestros hermanos, o sea, nuestra familia, interactuamos con el vecino, ¿no? Estamos con el celular, ¿no? Estamos interactuando con nuestros compañeros de clase, ¿no? Nuestros amigos. Son procesos comunicacionales, ¿no? Que hay que entenderlos, ¿no? Hay que procesarlos adecuadamente, ¿no? Y obviamente pues este proceso de comunicación tiene que ser coherente, como dije, ¿no? Tiene que haber una coherencia entre lo que sentimos, pensamos y hacemos o decimos. ¿Ah? También pues a veces en lo que no decimos hay mucha comunicación, ¿no? Entonces hay que interpretar. Entonces la psicología lo que intenta es explicar, predecir, modificar y en última instancia, ¿no? En última instancia lo que pretendemos es mejorar, ¿no? La vida de las personas y del mundo, ¿sí? Eso es lo que nosotros pretendemos en psicología, ¿no? Al realizar, ¿no? Todas estas actividades, ¿ya? En el campo psicológico. Entonces, ¿no? El interés que tiene la psicología es explicar cómo es que percibimos el mundo, ¿no? ¿Lo estamos percibiendo de manera realista o de una manera idealista? ¿No? Estamos haciéndonos, pues, ¿no? Un castillo de humo por ahí. ¿Ah? Estamos distorsionando de repente nuestra realidad, ¿no? A veces cuando vamos a una reunión, ¿no? A una fiesta, ustedes seguramente saben más de eso que yo, ¿no? A veces llegas y de pronto pues te encuentras con un grupo de amigos, ¿no? Y de pronto llegas, ¿no? Y todos dan la vuelta y te miran, ¿no? Entonces a veces las personas dicen, wow, ¿qué estarán pensando? ¿Qué estarán diciendo? ¿No? Y entonces empieza pues, ¿no? La persona en su mente, ¿no? A
elucubrar muchas cosas, y a veces eso no es cierto, ¿no? A veces ni siquiera dan la vuelta y ni siquiera o sea, no están, ¿no? Sus pensamientos, sus miradas o sus conversaciones no se dirigen hacia ti o a tu vestimenta o a lo que eres tú en realidad, ¿no? Sino que es una interpretación, una mala interpretación que tú estás haciendo quizás, ¿no? De ese entorno, de esa realidad en la que tú estás, ¿no? Entonces a veces percibimos, pero de manera equivocada, ¿no? Entonces tratamos, ¿no? En psicología de explicar cómo es que el ser humano percibe su mundo, su realidad. Tratamos de explicar cómo es que cambia nuestro comportamiento. ¿Cómo cambia, a ver, el comportamiento? ¿Cómo creen que podría cambiar nuestro comportamiento? Es una situación Depende de la a tu situación. contexto y también a tus emociones. Ya tiene que ver las emociones, tiene que ver el contexto. Pero ¿cómo más? A ver, La cultura. Es enseñarle el bien mayor. enseñarle. Mencionaste algo muy importante, enseñarle, ¿sí? Enseñar. Sí. Entonces, si yo hablo de enseñanza, ¿no? ¿Qué es lo que le sigue a la enseñanza, ¿no? Si La yo te enseño educación. algo, educación, claro. Si yo te enseño algo, tú aprendes, ¿verdad? Ujú. Claro, Y te- entonces nuestros comportamientos, y si ustedes se ponen a analizar, nuestros comportamientos van a ir cambiando porque vamos aprendiendo cosas. Ustedes están aquí en esta academia preuniversitaria porque quieren reforzar sus conocimientos, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, sí, o sea, Quieren reforzar queremos- sus conocimientos, ¿no? Sí. Para que puedan contestar adecuadamente, pues, sus preguntas, ¿no? Y en el caso de psicología, pues, para aplicarlo, no solamente para contestar un examen, ¿no? Sino para poder aplicarlo a su vida, ¿no? Para poder llegar a ser mejores personas cada día, ¿sí? Entonces, nuestro comportamiento va a ir cambiando en base, pues, a la información que nosotros tengamos, a la enseñanza, ¿no? Que recibamos, ¿no? A todas las experiencias de vida que nosotros podemos tener, ¿no? A lo largo de nuestro camino, pues, ¿no? Como seres humanos, ¿ya? Y también, pues, ¿no? El interés que tiene la psicología es explicar, ¿no? ¿Qué es lo que hace que actuemos como lo hacemos a veces, ¿no? ¿Ya? Si se les dice, chicos, a ver, conéctense puntualmente, ¿no? A sus clases programadas en la academia, ¿no? Muchos no lo hacen de repente, ¿no? O si están, se conectan, pues de repente no están prestando la debida atención, ¿no? Ustedes ¿no? tienen que conectarse a todos sus cursos, tienen que ser constantes, ¿no? Si quieren tener buenos resultados, pero algunos de repente no, o sea, dan prioridad quizás, ¿no? No sé, a los amigos, a sus redes sociales, ¿no? O hacer otro tipo de actividades que de repente pues no va a ser tan positivo que digamos, ¿no? Para el objetivo que ustedes tienen, ¿no? Que es tener pues buenos resultados, ¿no? En el examen de admisión, ¿ya? Entonces ya depende de ustedes, ¿no? Ustedes saben por qué hacen las cosas, ¿no? Ustedes tienen un objetivo y tienen que perseguir y lucharla, pues, porque nada es fácil en la vida, ¿verdad? Entonces la psicología trata de entender, ¿no? El por qué tú, fulanito tal, actúas como tal, ¿no? O sea, por qué te comportas así o haces, cuál es el objetivo de vida que tienes, hacia dónde tú quieres llegar, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas hacia más adelante para tu futuro, ¿ya? Bueno, entonces, en el área de la psicología se han estudiado tres campos muy importantes, ¿no? Y hemos hablado de la percepción, ¿no? Decíamos pues que la percepción es la forma, ¿no? De cómo nuestro cerebro va a interpretar, ¿no? Va a interpretar todas las sensaciones, ¿no? Que nosotros vamos a recibir a través de, ¿cómo recibimos las sensaciones? A ver. ¿Los sentidos? A Los través de los sentidos. sentidos, obviamente, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos utilizando el sentido de, ¿no? de la vista, el oído, ¿no? ¿Sí? Y de repente por ahí, pues, ¿no? Están tomando nota, ¿ah? El tacto también, ¿no? Porque al escribir también uno aprende, ¿no? Va grabándose, ¿no? Va reforzando sus aprendizajes. Tú escuchas, participas, ¿no? Y escribes, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Estamos haciendo uso de nuestros sentidos, ¿no? Para poder, ¿no? Tener, ¿no? Una impresión de nuestra realidad de manera consciente o inconsciente tal vez, porque de repente pues ahorita están escuchando la clase, me escuchan a mí, están viendo las diapositivas, pero también hay ruidos, ¿no? Alrededor. Eso también lo estamos percibiendo, ¿sí? Estamos percibiendo, a ciertos les dije, ¿no? Sienten frío o calor, estamos percibiendo la temperatura del ambiente, y todo eso lo estamos interpretando en nuestro cerebro, ¿ya? Y lo cual pues hace que nos comportemos, ¿no? Que
demostremos ciertas conductas. Si siento frío, me abrigo, ¿verdad? Si siento mucho calor, ya saben lo que, ¿no? Cada uno lo que hace. El aprendizaje, que también es muy importante. El aprendizaje es un proceso, ¿no? Es un proceso a través del cual nosotros vamos a modificar, ¿no? Vamos a modificar y también, ¿no? Vamos a adquirir nuevas habilidades, ¿no? Nuevas destrezas, conocimientos. Vamos a cambiar nuestra conducta. Por eso les decía, la conducta que ustedes tenían anteriormente no es igual a la que tienen ahora. Ahora ya son chicos más responsables, ¿no? Ya tienen un objetivo de vida, ¿no? Y eso es producto del aprendizaje, es el resultado de sus experiencias, ¿no? Y también la utilización del razonamiento, porque ustedes están pensando, ¿no? Bueno, me matriculé, estoy llevando estos cursos, estoy aquí puntualmente y participo porque quiero aprender, quiero llegar a ser alguien en la vida, tengo un objetivo de vida, ¿no? Y obviamente también es producto de toda la observación que, ¿no? Ustedes realizan, ¿no? Van teniendo, ¿no? A lo largo de cada experiencia, cada vivencia que tienen. Todos los aprendizajes, un proceso que dura a lo largo de toda la vida. Todos los días estamos aprendiendo, hasta que nos morimos aprendemos, ¿ya? Y la motivación, pues, ¿no? La motivación es aquella fuerza, pues, que nos mueve, que nos impulsa a satisfacer, o sea, va a hacer que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? Y, ¿no? Cuando uno quiere satisfacer una necesidad, ¿qué es lo que hace? Va a tener que realizar acciones. La necesidad que ustedes tienen en este momento, ¿cuál es? Aprender. Estudiar Estudiar. ¿Para qué? Ingresar. para ingresar a algo, hacer algo en nuestra vida. Para ingresar, ¿no? A la universidad, o de repente por ahí alguien decía, no sé, un instituto, no sé, quieres ingresar, ¿sí? Esa es tu finalidad, es la acción que tú vas a realizar, pero te sientes motivado, ¿no? Sientes esa fuerza interna que te conduce a realizar la acción de estar presente el día de hoy y participar en clases, ¿ok? Entonces, todos estos aspectos, ¿sí? Todos estos 3 campos, ¿no? De la psicología, y obviamente muchos otros también que han sido estudiados por la psicología. A estas áreas que acabo de mencionar se le conoce como psicología básica, ¿ya? A la percepción, el aprendizaje y la motivación forman parte de lo que se conoce como psicología básica, ¿ya? ¿Cuándo empieza, ¿no? La psicología a ser una ciencia? ¿No? A partir del siglo XIX, ¿ya? A partir del siglo XIX la psicología empieza a ser reconocida como una disciplina científica, ¿no? ¿Por qué? Porque los psicólogos empezaron a observar, empezaron a realizar experimentos, ¿no? Por ahí se empiezan a realizar los primeros experimentos, no sé si ustedes han escuchado los experimentos con el perrito, por ejemplo, ¿no? La salivación del perrito, se dieron cuenta, pues, ¿no? De que el perrito salivaba cuando se le llevaba la comida, entonces dijeron, bueno, si esto... Creo que Creo algo que así en están, Alemania hubo un científico que En un estudió lo momento, de la conciencia de una manera estructural, algo así, ¿no? exacto, ¿no? Entonces Introspectiva. empezaron a hacer observaciones, ¿ya? Empezaron a observar, empezaron a formularse hipótesis, empezaron a elaborar teorías, y estas teorías obviamente se fueron modificando con el tiempo, ¿sí? Se fueron perfeccionando. ¿Por qué? Porque a medida que vamos avanzando en las épocas históricas, pues las cosas cambian, ¿no? Antes, por ejemplo, no había el celular, ¿no? Ahorita todo el mundo prácticamente, pues, ¿no? Está conectado a un celular. Ya estamos conectados todos, ¿no? Antes no había eso, entonces también, ¿no? Nuestro mundo está cambiando, las tecnologías están, ¿no? Cada vez más avanzadas, y eso nos ayuda bastante, nos facilita muchísimo el trabajo, si no ahorita pues no podríamos estar conectados, ¿no? Entonces, se va observando, ¿no? Se van observando las conductas y se van formulando hipótesis, ¿ya? Para poder dar respuestas, ¿no? Y formular, ¿no? En base pues a estas respuestas, a lo que nosotros vamos a encontrar a través de estas investigaciones, lo que necesitamos pues para poder decir, sí, efectivamente, esto pasa si yo aplico esto o lo otro, ¿ok? Entonces, la psicología pues cumple el requisito básico, ¿no? De toda ciencia. ¿Por qué? Porque va a confrontar sus teorías con la realidad, ¿no? Y va a rechazarlo si la experiencia no lo demuestra, ¿sí? Y lo otro, pues que también se tiene que tomar en cuenta y que tomamos, los psicólogos lo tenemos muy presente, ¿no? Cuando tratamos, ¿no? De hacer
de dar una explicación de lo que es el ser humano, de las conductas del ser humano, es que no todos somos iguales, ¿no? Los seres humanos somos muy complejos, por lo tanto, pues no podemos encasillar a la psicología en algo exacto, ¿sí? Yo te digo, esto es porque es, ¿no? Porque Selvina Gómez lo dice. No, no es así, ¿ya? La psicología no puede ser precisa ni exacta como otras ciencias, como la matemática, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los seres humanos somos muy complejos, ¿no? Hay factores que intervienen, ¿no? De manera quizás preponderante, ¿no? En nuestra conducta. Uno de ellos es la cultura, la educación, ¿sí? Las experiencias que tú tengas, ¿no? Las experiencias de vida, cómo resuelves tus problemas, ¿sí? Entonces, cada uno de ustedes interpreta su vida, su realidad, su mundo de manera muy distinta. Ninguno de ustedes piensa igual que yo, ¿verdad? ¿Sí? Ninguno de ustedes piensa igual que yo. Cada uno de nosotros pertenece, ¿no? A realidades muy distintas, muy complejas, ¿ya? Y eso hay que tomarlo en O cuenta. sea, podemos concordar en algunas opiniones, pero siempre va a Exacto. haber una diferencia de perspectiva. Sí, porque hay muchos factores que están involucrados en este tema, ¿no? En este aspecto. Entonces, la psicología pues no puede ser encasillada, ¿no? No puedo darte una fórmula, así como cuando estoy con fiebre, ¿no? Tomo un antipirético, ¿no? El Panadol quizás, ¿no? Y me para la fiebre, ¿no? La psicología no puede ser encasillada de esa manera, ¿ya? Porque las personas somos muy complejas, ¿ok? ¿Hasta ahí está bien? ¿Está claro todo? Sí, Miss. Sí, ¿Sí? Miss. Si Sí, hay alguna pregunta, me dicen, ¿ah? Miss, No, levantan la manito y me dicen nada más, Miss, ¿ok? sobre la parte de la percepción, Ujú, nosotros podemos percibir por los sentidos, pero cuando surgen las emociones, ujú. ¿cómo podríamos percibirlos? O sea, solamente sabemos que estamos felices, estamos tristes, estamos enojados, pero A ¿cuál tra- sería el medio? ¿Cómo lo percibimos? Nuestra conciencia, nuestra mente. ¿Cómo? Nuestra conciencia, nuestra mente es la que percibe esas emociones. Lo percibimos, claro, lo interpretamos de acuerdo pues a Mm, nuestras experiencias, nuestras vivencias, pero hace rato tu compañero dijo algo muy importante, ¿no? Es la intensidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? A mí se me cae el café, ¿m? Yo puedo eh, decir de la A hasta la Z, ¿no? Puedo mandar a Rusia a las personas que me están rodeando, ¿sí? A veces pasa, ¿no? O puedo tomarlo con calma, ¿sí? Y simplemente agarro mi trapito, lo limpio y listo, ¿no? Ahí quedó la cosa. Me sirvo otra tacita de café, ¿ah? Bien cargadito encima. Entonces, es la intensidad, ¿ya? Es el grado, ¿sí? Cómo las personas reaccionan. O sea, es la conducta observable que yo voy a ver en esa persona, ¿sí? De esa manera podemos medir las emociones, ¿ya? La intensidad, la, eh, la constancia, ¿no? A veces hay conductas pues que son bastante evidentes y que son constantes, ¿no? Que se manifiestan diariamente en las personas, ¿no? Y ahí ya podríamos entrar también a otro tema, ¿no? Cuando ya son reacciones o emociones muy desproporcionadas, ya pasamos a otro nivel, ¿no? De lo que conocemos como normal a lo patológico. Entonces ya entramos a otros aspectos, ¿no? Dentro de lo que es la psicología. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta. Sí. Este, quería saber si la psicología, No te copio. si es que la psicología es una ciencia en sí o forma parte de alguna u otra ciencia, porque decía que hasta el siglo pasado era parte de la filosofía. Ya, nace, ¿no? O sea, tiene como base la filosofía. La filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿ya? Y de ahí partimos, ¿ya? Ustedes seguramente cuando revisen los textos van a encontrar las definiciones de psicología como ciencia, pero también hay una definición muy importante, me pareció súper interesante, ¿no? Del doctor Artidoro Cáceres, que te dice pues que la psicología es una disciplina, ¿no? Es algo mucho más amplio. Él lo considera de esta manera como disciplina porque abarca no solamente pues, ¿no? El estudio de la conducta, del comportamiento y de las mentes humanas, sino que también pues abarca aspectos filosóficos, ¿sí? Que tiene que ver, ¿no? Con la forma como nosotros interpretamos la realidad, cómo pensamos, cómo
los pensamientos, ¿no? Las interpretaciones que damos de nuestro mundo. También él dice, pues, que tiene que ver con la parte tecnológica, ¿no? ¿Por qué? Los psicólogos empleamos muchos instrumentos para poder medir, ¿no? Las conductas. Tiene que ver con la parte artística también, ¿no? Muchos de ustedes han leído, pues, de repente obras literarias, o han ido al cine, han visto películas y han terminado, pues, ¿no? Llorando a moco tendido. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿Ah? Sí, Sí, A mí Miss. sí, muchas veces, ¿no? Muchas veces, cuando a veces veo pues películas, sobre todo que tienen que ver con animales, hay una película Siempre a tu lado, la he visto 5 veces y las 5 veces he terminado llorando, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en- eh, en- hubo una conexión, ¿no? Con mis emociones, de repente con algunas vivencias, algunas experiencias, ¿no? Entonces, debido a eso, pues el doctor Artidoro Cáceres considera que la psicología es una disciplina porque abarca todos estos aspectos. O sea, no lo encasilla solamente en ciencia, ¿no? Observar, explicar, describir, no, sino que abarca muchos otros aspectos que tienen que ver con la vida del ser humano, ¿no? Y que obviamente, pues, ¿no? Van a ponerse en evidencia a través de nuestras conductas, ¿ok? Van a encontrar, ¿no? En los libros, en los textos, ustedes lo van a encontrar como ciencia, ¿sí? Pero si queremos hablar, ¿no? De la psicología como algo más amplio, podemos decir que es una disciplina, pues, ¿no? Porque abarca muchas otras cosas más relacionadas a la vida del ser humano. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿no? Vista que no hay más preguntas, vamos a pasar a las teorías clásicas, ¿no? Que eso les interesa a ustedes conocer, ¿no? Porque también posiblemente de ahí les venga, pues, ¿no? Algunas preguntitas en el examen, ¿no? ¿Y cuáles son esas teorías clásicas, ¿no? Las más conocidas. A veces cuando uno dice, bueno, a ver, ¿para ti qué es la psicología, no? Hace rato yo, al iniciar la clase yo les decía, ¿pero ustedes qué es la psicología? Y algunas veces, ¿no? Algunos estudiantes me contestaban, bueno, psicología es psicoanálisis. No, señores, ¿no? La psicología no solamente es psicoanálisis, ¿no? Psicoanálisis es una de las teorías psicológicas con la que empezamos, ¿no? La Pero es una explicación pseudorama, ¿no? Pseudociencia. No es es, real. Bueno, dependiendo de es que cómo lo veas. claro, es que el psicoanálisis no te estudia los comportamientos observables, ¿sí? Sino el Es una psicoanálisis descripción. trata de explicar, ¿sí? Trata de explicar cómo funciona el aparato psíquico de las personas. Y tiene una forma de explicar, ¿no? Bastante interesante, porque Freud todo lo relacionaba con la Con el sexualidad. niño interior también. Claro, sí, o Ajá. sea, ¿qué cosa te decía Freud, no? Freud te decía pues que muchas de las conductas de los adultos, ¿sí? De lo que nosotros manifestamos, ¿no? En la vida adulta tienen que ver con nuestras experiencias tempranas, ¿no? Por Con algún nuestra trauma niñez. o alguna situación que hayamos Exacto, pasado que no hemos podido solucionarla de una superar, manera, solucionar. ajá, de una manera consciente. Sí. Exacto. Pero es una explicación, ¿no? Es una de las primeras explicaciones, pues, que se empieza a dar, ¿no? Acerca de lo que es la conducta de las personas, ¿no? Es como Entendamos que eso, ¿no? Es, el, es el nacimiento, por así decirlo, ¿no? ujú, De las primeras explicaciones que se dan, pues, ¿no? Acerca de lo que es el hombre en realidad, el primer ¿no? pasito para como que explicar o visualizar la conciencia de una manera más amplia aparte de lo visible, o sea, como que el inconsciente, el Exacto, subconsciente, exacto. qué significan los sueños, algo así es, ¿no? Pero no sé. Exacto, Oh, sí, es porque interesante, pero no sé. es la forma No vale cómo lo real. explica o cómo lo entiende Freud, ¿no? Cómo lo entiende y cómo nos lo explica. ¿Ah? Vamos a ver, ¿no? Que los diversos autores y las diversas corrientes, ¿no? Te dan una explicación. O sea, todos vamos a llegar al mismo punto, ¿no? Tratar de entender lo que es el ser humano, ¿no? ¿Por qué el hombre, las personas se comportan así o asá? ¿O por qué piensan de esta manera? O sea, todos han tratado a su modo, ¿no? De ver las cosas, de dar esta explicación. Entonces empieza Freud, ¿no? Con el psicoanálisis, porque posteriormente vienen los conductistas, vienen los humanistas, ¿sí? Lo que vamos a ver, ¿no? Vamos a tocar algunos puntos. O sea, los conductistas los he dejado para después, ¿no? Cuando hablemos de aprendizaje, los he dejado para poder hablar más detalladamente de ellos, ¿ya? De los conductistas. Pero empezamos con el psicoanálisis, ¿no? La teoría psicoanalítica o psicoanálisis, por ahí en la diapositiva ustedes lo ven, es considerada como una pseudociencia. ¿Por qué pseudociencia? A ver, ¿quién me puede decir? No hay una forma a través de un método científico en que podamos llegar a una explicación clara de por qué es de que esa acción de que tú estás escribiendo es la cierta. Porque, o sea, tú puedes decirte que
tu sueño es acerca de nubes y eso significa de que no estás en la realidad, pero ¿cómo compruebas eso? Es como que es una interpretación, pero, o sea, está interesante, no, se queda ahí. Exacto. Y Freud trabajaba mucho con las interpretaciones de los sueños, ¿ah? Sí, estás en lo correcto, has estado muy atenta a lo que explicaba, ¿no? O sea, para que sea ciencia, la psicología tiene que ser demostrado, pues, ¿sí? Tengo que demostrarlo. Pero Freud que trataba, pues, ¿no? De explicar, ¿no? El porqué de las conductas de las personas. Él nos hablaba de las fuerzas inconscientes, ¿ya? Que motivaban el comportamiento humano, ¿ya? Esta propuesta, ¿ya? Surge a finales del siglo XIX, alrededor de 1896. Por ahí de repente esos datos les van a servir a ustedes, ¿no? De repente les puede venir una pregunta en el examen de admisión, por ahí estos datos son importantes, ¿ya? Surge a finales del siglo XIX, alrededor de 1896. ¿Y quién es el fundador de esta propuesta? Sigmund Freud. Así de simple, Freud, el conocidísimo Sigmund Freud, ¿no? Entonces él, con esta primera propuesta, por decirlo así, ¿no? Explicativa, pues fue muy influyente en su siglo, en su época. Recuerden lo que les dije, siempre, ¿no? Cuando estudiemos o cuando leamos, ¿no? A estos psicólogos hay que contextualizarlos, ¿no? El momento histórico en el que estaban viviendo, siempre, ¿no? La explicación que ellos tienen acerca de ese algo, ¿no? Acerca de lo que es la conducta del ser humano está en función a la época en la que viven, ¿no? Era una época, pues, ¿no? En la que vivía Freud, ¿no? De guerras, ¿no? Había mucha opresión hacia las personas, principalmente hacia los judíos. Entonces, pues, él, ¿no? Empieza a trabajar en una clínica y se interesa por aquellas personas que presentaban, pues, ¿no? Que padecían de neurosis. Entonces quería explicar, entender por qué se daban, ¿no? Este tipo de comportamientos neuróticos en las personas, ¿no? Entonces él te dice, ¿no? Que hay fuerzas inconscientes que van a motivar este comportamiento humano y que van a ser los causantes de los conflictos internos que aparecen durante la niñez y que nos van a afectar a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Afectan nuestro comportamiento, afectan nuestras emociones. A veces ni siquiera sabemos, ¿no? Yo les voy a contar algo. No, yo no soy psicoanalista, ¿sí? Mi formación es humanista sistémica, ¿no? Que son dos de las corrientes también, ¿no? Importantes en psicología, ¿no? No soy humanista, pero una vez trabajando, ¿no? Con un paciente, llega a mi consultorio y me empieza a contar, ¿no? Que recién se había casado, ¿ya? Recién se había casado y no pasaba nada, pues, ¿no? Con la esposa. Cada vez que quería estar con la esposa no pasaba nada, no podía. Quería, pero no podía. Llegaba el momento y no podía. ¿Ya? Entonces no se explicaba por qué, ¿no? Se hizo exámenes para ver, ¿no? Si algo pasaba por ahí, ¿no? Con el asunto. Y nada, todo normal, ¿no? Orgánicamente estaba bien, ¿no? Entonces, empezando a buscar, obviamente que lo tuve que derivar a un psicoanalista, ¿no? Y conversando luego con mi colega, me dice, ¿no? Que, ¿no? Trabajando con esta persona, pues había algo que había sucedido en la infancia de este muchacho, ¿no? De este señor. Ustedes se habrán podido dar cuenta cuando nosotros, bueno, los niños pequeños, ¿no? A la edad de 3 años, ¿qué es lo que ellos hacen? ¿No? Es la etapa que se conoce como etapa fálica, ¿no? Ahí, Se conocen a sí mismos, físicamente. claro, se conoce a sí mismo, se toca, ¿verdad? Ajá, ¿Sí? exacto. Los niñitos están de curiosos, ¿no? Tocándose sus genitales, pero no lo hacen con la maldad que lo ve el adulto, ¿no? ¿Y qué cosa hace la mamá? O sea, no lo hacen con una Generalmente connotación sexual, sino lo hacen con forma de comprender o curiosidad. de Ajá, descubrimiento, ¿sí? exacto, De descubrimiento. autodescubrimiento. Obviamente que sienten placer, ¿no? Pero ellos no lo saben, no saben qué es eso que sienten, es algo inocente. Pero ¿qué pasa con la mamá? Viene la mamá y le dice, no te toques eso, es cochino, que te voy a cortar la mano, una serie de cosas, ¿verdad? Ya, y eso es lo que había pasado con este muchacho, ¿ya? La mamá pues bastante, ¿no? Lo reprimió de tal manera, y él no se acordaba, ¿eh? No se acordaba, pasaron los años, creció, se casó, y ahí estaba el problema, ¿no? Entonces, haciendo un recuento, ¿no? A esta experiencia vivida en esta etapa de su vida, pues, ¿no? Encontraron, ¿no? Dónde estaba el tema, ¿no? ¿Qué es lo que generó ese comportamiento, ¿no? De la mamá? Pues sentimientos de culpa,
¿no? Sentimientos de culpa, ¿no? Que como algo que le decía que estaba mal, ¿no? Que es pecado, y etcétera, etcétera. Porque las palabras de la mamá definitivamente afectaron, ¿no? A esta persona, ¿no? Y con el paso de los tiempos, esto aparece nuevamente en la vida adulta, ¿sí? Entonces Freud, pues, trata de explicar, ¿no? El por qué hay ciertos comportamientos, ciertas emociones en las personas que, ¿no? Aparentemente, pues, ¿no? Te están afectando, pero tú no lo entiendes, no recuerdas, no sabes el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, él te da la explicación, ¿no? De la conducta a través, pues, de la sexualidad, ¿no? Como base del desarrollo del ser humano, de las personas, ¿ya? Ese es el principal punto, ¿no? De partida de la explicación de la teoría de Freud, ¿no? La sexualidad es la base del desarrollo de las personas, ¿sí? Y obviamente aquí los padres, pues, tienen un papel, ¿no? Muy importante en estas experiencias previas que nosotros tenemos, ¿ya? ¿Qué más? También afirmaba, pues, que esta es una constante, ¿no? En la vida de las personas desde el nacimiento y que se va a estructurar a lo largo del tiempo, ¿ya? Y vamos, o sea, se pasa, ¿no? Por diferentes etapas. Él hablaba de 5 etapas. No lo he puesto en la diapositiva, pero son 5 etapas. También esto es importante que tomen nota, ¿ya? Porque puede venirles en el examen, ¿no? ¿Cuáles son las etapas del desarrollo psicosexual según Freud? La primera etapa es la etapa oral, ¿ya? La etapa oral, tomen nota, ¿ya? Etapa oral de 0 a 1 año, ¿ya? Donde el punto principal de placer es la boca, ¿no? Ustedes ven, de 0 a 1 año, ¿qué cosa hace el niño? Succiona el pecho de mamá o el biberón, ¿no? Que se le da, ¿sí? El tetero que se le da, se le prepara, lo succiona y siente placer el bebito, hasta se duerme, ¿no? Bien acurrucadito sobre todo. ¿Ya? Entonces, es una etapa que le produce placer. Luego viene, ¿no? La etapa anal, ¿ya? Que se da de los 2 a los 3 años de edad, ¿sí? Donde la zona erógena, por excelencia, es el ano, ¿ya? Y aquí se da, pues, el control de esfínteres. Por eso es que de 2 a 3 años los niños empiezan a controlar sus esfínteres, ¿no? Ya avisan, ¿no? Que quieren ir al baño, quieren orinar, ¿no? Si tú los tratas de enseñarles a usar un vasín antes de esa edad, ¿no? A que controle sus esfínteres, entonces, ¿qué es lo que estás generando? Un trauma, ¿verdad? ¿Sí? Un Porque trauma. no está, claro, no está en la etapa, pues, ¿no? De que el niño pueda, ¿no? A sentir pronto, presión, algo así. claro, se va a sentir presionado, y etcétera, etcétera, y va a terminar haciendo lo que las mamás no quieren que haga, ¿no? Entonces, esa es la segunda etapa. Luego viene la etapa fálica, ¿ya? De 4 a 5 años, ¿no? Que es la etapa que acabamos de mencionar, ¿no? La etapa de autodescubrimiento, ¿sí? La zona principal erógena es los genitales, ¿ya? Aquí el niño empieza a identificarse con el progenitor de su mismo sexo, ¿ya? Aparece, ustedes habrán escuchado del complejo de Edipo, el complejo de Electra, ¿sí? Tomen nota, ¿no? Para poder también profundizar acerca de eso. Yo voy a colgarles materiales para que ustedes puedan también leer acerca de esta etapa, ¿no? Muy importante. De repente les puede venir en el examen también este tema. Luego, la cuarta etapa es la etapa de latencia. En la etapa de latencia no pasa nada, ¿sí? ¿Por ahí alguien preguntaba? La Diego, etapa creo. fálica, ¿de qué edad es? De 4 a hasta qué 5 edad? años. De De cuatro. 4 a 5 Me años. hizo una pregunta, ¿y ese término fálico viene del cerebro? De ¿De qué falo. está eso? Falo, Ah, ok, falo, ok, falo, sí. viene de Ah, ya. falo, de pene, de falo, sí, Ah, ese. ¿ya? ¿Qué más? ¿En qué me había quedado? La etapa fálica, ya les dije, no, la etapa de latencia, ¿no? La etapa de latencia va de 6 a 12 años, es una etapa donde prácticamente no hay ninguna novedad, no hay ningún cambio, más bien aquí, pues, los niños empiezan a adquirir, ¿no? Mecanismos cognitivos, que les ayuda, ¿no? De alguna manera a superar el estrés, ¿no? Aquí aparecen los mecanismos de defensa que también lo vamos a ver en esta clase, ¿ya? Voy a tratar de avanzar rapidito. Y la etapa genital, ¿ya? La etapa genital que se da de los 13 años, según Freud, de los 13 a la adultez, ¿no? Ya es una etapa, pues, donde la zona erógena son los genitales, ¿no? Aquí, pues, ya se te da, ¿no?
relación sexual madura, hay una intención ya, ¿no? Te gusta una chica, te gusta un chico, ya sabes, ¿no? También pues hay una intención reproductiva también aquí. Entonces los genitales se vuelven pues la zona erógena por excelencia. Son las 5 etapas del desarrollo psicosexual de Freud, ¿ya? Entonces, volviendo a lo que estábamos diciendo acerca de esta propuesta explicativa de Freud, nos dicen pues que el ser humano va a pasar por distintos procesos, ¿ya? Pero que va a depender de 3 aspectos muy importantes, ¿ya? El aspecto biológico, los aspectos psicológicos y los aspectos socioculturales. Freud no se olvida del aspecto sociocultural. Nosotros, como dije, ¿no? Crecemos dentro de un entorno donde principalmente, ¿no? Las figuras más representativas son nuestros padres, nuestra familia. ¿Ya? Entonces el aspecto sociocultural él no lo deja de lado. ¿Ya? Son 3 aspectos que tienen que ver, ¿sí? Con lo que nosotros pues vamos a convertirnos, ¿no? Lo que vamos a hacer más adelante. Los biológicos, procesos psicológicos y los procesos socioculturales. Y también, ¿no? Con toda esa explicación que les acabo de dar, nos dice pues, ¿no? Que los primeros años de vida, por ahí alguien está haciendo interferencia con su micrófono. A ver, Dieguito, cierra tu micrófono, please. ¿Ya? Nos dicen, ¿no? Que los primeros años de vida son decisivos, ¿no? En el desarrollo de la personalidad, ¿sí? Son muy importantes, ¿no? Con el caso que les comenté, pues ustedes ya pueden entender el porqué, ¿no? Entonces, aquí la sexualidad, ¿no? La sexualidad va a cobrar mayor importancia y se van a empezar, pues, a darse, ¿no? A suscitarse los conflictos, ¿sí? Los conflictos que se van a ir presentando, pues, en el niño y van a ir, pues, van a tener consecuencias posteriores en la adultez, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se da todo esto? ¿Por qué te dicen no hagas esto, no comas, no te agarres, no hables, no digas? ¿Por qué? Porque son límites que son impuestos por la sociedad, ¿ya? Son límites que son impuestos por la sociedad. ¿Qué más? Bueno, el punto básico, ¿no? Explicativo de Freud está en 3 componentes, ¿no? Muy importantes que van a dar paso pues a la personalidad del ser humano, ¿no? Él nos explica que la personalidad pues está en función de lo que él denomina ello, el yo y el super yo. Ustedes seguro habrán escuchado también hablar bastante, ¿no? de estos componentes, ¿verdad? El ello, ¿qué es el ello? O cómo lo entiende él, ¿no? O ¿para qué utiliza, ¿no? Es subconsciente. Exacto, ¿no? El ello, ¿sí? Va a satisfacer los deseos, te dice Como que Freud. tus secretos no, tus deseos no, que O no los sea, asumes, el no placer. asumes. Ya, está en función, ¿no? Al principio de placer. A O sea, los deseos son que uno puntos que tú tiene. no aceptas que tienes, son como que impulsos, son cosas voluntarias, o sea, involuntarias que salen de ti, algo así, ¿no? En Sí, ese momento, pues, ¿no? Freud lo denomina pulsiones, ¿ya? Hablando en términos Pulsiones. psicoanalíticos, Freud lo denomina pulsiones, ¿ya? Ah, El ok. ello, ¿sí? El ello alberga las pulsiones instintivas. Cuando ustedes lean un libro, ¿no? Y encuentren el término pulsión, ello, yo, super yo, inconsciente, es psicoanalítico, de ley, ¿ya? De ley. ¿Ya? Entonces son las pulsiones. El ello vienen a ser las pulsiones instintivas regidas por el principio de placer, ¿no? O sea, nosotros queremos dar satisfacción a nuestros deseos y esa satisfacción de deseos nos genera placer, nos genera satisfacción, como bien lo dije, ¿no? Y que aflora, pues, ¿no? De manera directa en las manifestaciones que a veces antisociales que muchas personas, ¿no? Ponen en evidencia, ¿ya? También, ¿no? Aquí cuando Freud habla del ello, nos dice pues que no hay noción del tiempo ni tampoco de lo bueno o lo malo, simplemente lo que el ser humano quiere es satisfacer sus necesidades, simplemente eso, el ello quiere satisfacer sus necesidades. Ya. Luego nos habla del yo. ¿Puede ser la parte más egoísta del ser humano? ¿Se podría interpretar como eso? Si lo interpretas de esa forma, si lo explicas, ¿no? A tu modo, de esa forma sí, ¿no? Ah, Porque ok. satisfago, o sea, quiero satisfacer mis deseos, Ah, ¿ya? claro. Pero, escuchen, ¿ah? A ustedes no les ha pasado, a veces tienen, ya, dicen, ¿no? Estoy subidita de peso o subidito de peso
¿ya? Y me voy a poner a hacer dieta, dicen, ¿no? A veces, Ujú. ¿no? Entonces, viene un familiar y te invita o te quiere invitar un chocolate, y te encanta el chocolate. A mí particularmente me gustan los chocolates, ¿ya? A Claro, veces eso es parte entro también mucho de la sexualidad, la parte de satisfacer deseos. los deseos. Es que Freud lo ve, pues lo explica de esa manera, ¿no? Todo tiene que Ujú. ver con el placer, te dice, Sí, ¿no? O sea, Freud todo era exacto. placer, ¿ya? Que tiene que ver con los instintos sexuales, ¿no? Entonces, Sí. ya bueno, volviendo al ejemplo del chocolate, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? A veces tú dices, ay, no, el chocolate, estoy a dieta, no, pero me gusta el chocolate, ¿sí? Entonces, dicen, no, hay algo en tu interior que te dice, no, no puedes comer el chocolate porque estás a dieta, estás subidita o subidito de peso. ¿Quién te está hablando ahí? Tú, el ¿Quién te yo, habla ahí? el ello, ¿Ah? tu ello. No, el ello quiere comer el chocolate. Sí, Hay algo, el yo, tu Tu conciencia. conciencia. El- a ver, Conciencia. para que puedan entender este ejemplo, ¿ya? Primero les voy a explicar de qué se trata cada uno. El ello es aquel que quiere satisfacer sus deseos. El yo es la parte consciente, aquel que te hace, que te centra en tu realidad, ¿ya? Que se da cuenta, ¿no? De la influencia que tiene tu ambiente en ti. Es el que te mantiene, o sea, Antes se dice super ello. es el super ello. ¿Por Ajá. qué? Porque el super Como yo, que es perdón, el lado ¿no? más desarrollado. O sea, No es el mentalmente, lado podrás más, decirlo. no es el lado más desarrollado, el super yo, ¿no? Pero es como que el más Es moral. la parte que ha quedado insertada en nuestra cabecita, ¿no? Debido pues a que muchas veces nuestros padres nos decían, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿sí? Esto está mal, esto es Como un pecado, es, mecanismo. ya, a ver, es Una una instancia, conciencia O sea, moral. ya, una conciencia es que no la es parte consciente. moral, ahí está, es la La parte parte, como que lo correcto, que tú ves así de esa exacto. De lo que manera. nos insertaron por nuestras culturas. Exacto. Exacto, exacto. El super yo es la parte que se relaciona con lo moral. Aquel Ujú. que te dice, esto está bien, seguramente han sentido un angelito y un diablito a veces acá, ¿no? Que te dice, hazlo, hazlo, te dice. El ello, ¿no? El diablito, el ello, hazlo, hazlo. Y el super yo, no, no puedes hacerlo, ¿eh? Te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, ¿no? Sí, a veces uno tiene sentimientos de culpa, ¿verdad? Aparece la culpabilidad. ¿Ah? ¿Por qué? Porque todo esto que pasa, ¿no? Como esta discusión entre el angelito y el diablito, pues ha sido insertado ¿por quiénes? Por nuestros padres. Las fuentes principales son nuestros padres. De ellos lo hemos aprendido en el colegio, la religión también, ¿sí? La religión que te dice estás pecado, ¿no? Y bueno, muchas de estas enseñanzas pues reprimen, ¿no? Nos han reprimido muchas de nuestras conductas y eso es lo que nos hace sentir culpables muchas veces, ¿sí? Entonces, habiendo entendido lo que es el ello, el yo y el super yo, volviendo al ejemplo del chocolate, ¿ah? Cuando te invitan el chocolate y tú quieres comer el chocolate y mentalmente dices, no, no puedo comer, no te puedo recibir, ¿no? Estás en esa disyuntiva de que si lo comes o no lo comes, ¿quién te está hablando? Te está hablando el super yo, ¿ya? Y que te está diciendo, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿ah? ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? El Sí, Miss. ello es la Sí, parte que sí, sí, satisface entiendo. los deseos. El yo es la parte consciente, la que te centra en la realidad, ¿ya? Te permite superar de una manera realista las amenazas internas, externas. Y el super yo está relacionado con la moral, con la ética que tiene cada uno de ustedes. ¿Okay? Si tú quieres dar una explicación desde el punto de vista psicoanalítico, ya sabes, ¿no? Puedes utilizar esos términos. ¿El ego es igual al orgullo o tienen diferencia? ¿El ego en qué está basado? A ver. Es que hay diferentes conceptos según la ciencia, digo, la rama que lo estudie. Por ejemplo, Freud lo ve como como tu yo, como el yo consciente. Y otras, como no sé, otros significados sí ya se podría interpretar como que tu parte más egoísta o orgullosa. Algo así, ¿no? Sí, Si sí, lo por eso interpretamos es. desde el punto de vista Dependiendo psicoanalítico, es la dependiendo de la parte donde tú definición. quieres satisfacer tus deseos, ¿ok? O sea, quieres sentir ese placer, ese gusto, ¿verdad? ¿Sí? Hablando psicoanalíticamente, ¿ok? ¿Se entendió? Sí, Sí. sí, 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 sí. Ok, ya. Entonces pasamos a lo siguiente, que puede venirles en el examen también, que son los mecanismos de defensa, que nos hablaba mucho Freud, ¿ya? Bueno, ¿para qué nos sirven los mecanismos de defensa? Para poder reducir nuestra ansiedad, ¿ya?
reorienta, ¿no? La ansiedad de muy diversas maneras. Ahorita lo vamos a ver, pero ¿qué pasa cuando reorientamos? Muchas veces, ¿no? Las conductas que vamos a presentar están distorsionadas, ¿no? Están lejos de la realidad. Por ejemplo, el primer mecanismo de defensa es la represión. Cuando hablamos de represión, ¿no? Estamos hablando, ¿no? De aquellas situaciones, a veces se suscitan, ¿no? Cosas en nuestra vida, ¿no? Que son muy dolorosas, ¿no? Situaciones muy dolorosas. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? No estamos todo el día ahí como, ¿no? Las llamas que están ahí que mastican y mastican todo el día. No. Lo que hacemos es eliminar de nuestra conciencia los pensamientos y los sentimientos que despiertan ansiedad, ¿sí? Entonces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un niño, por ejemplo, vive un recuerdo traumático en la infancia y lo reprime de manera que con el paso de los años llega a olvidarlo y así evita enfrentarse a esa vivencia, ¿ya? El ejemplo del muchacho que no podía estar con su esposa es un ejemplo de represión, ¿no? Reprimió ese hecho traumático, a veces son hechos dolorosos también, que tú no lo comprendes, ¿no? No lo puedes procesar en su momento, entonces lo reprimes, lo ocultas. ¿A dónde van? ¿A dónde va todo eso que has sentido? Muy al fondo, ¿no? A lo que Freud denomina inconsciente, lo escondes, es como si metiéramos todo a un almacén, ¿no? A un depósito, bien al fondo lo metemos, lo escondemos ahí, lo escondemos, ¿sí? Y vamos almacenando, vamos almacenando, vamos almacenando, y con el paso de los tiempos, pues creemos que lo hemos olvidado, pero no, está ahí, ¿ya? No, está ahí en nuestra parte inconsciente. Entonces, a veces tendemos a reprimir, ¿ya? Aquellas situaciones, ¿no? Aquellos hechos que nos generan, pues, ansiedad, ¿no? Los tratamos de eliminar de nuestro pensamiento y de nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque nos genera mucha ansiedad. Esa es la represión, ¿ya? El segundo mecanismo es la regresión, ¿ya? Cuando uno retorna a una etapa más temprana del desarrollo infantil. ¿Cuáles eran las etapas del desarrollo psicosexual que les mencioné? ¿Me lo pueden decir ahorita? ¿Puedes repetirlo? Etapas del desarrollo La, psicosexual según Freud. las cinco que dijo. Oral, Oral, anal, fálico, fálica, latencia genital. y genital. Ya, antes de que me hagan la hora. Ya, cuando ustedes, por ejemplo, están frente al examen de admisión, imagínense, y no se acuerdan de una pregunta, ¿qué es lo que hacen? De repente muchos de ustedes llevan el lapicero a la boca, ¿verdad? Sí, yo hago eso. Ya, Siempre. están regresionando, pues, están regresionando a esa etapa. ¿A qué etapa están regresionando? A la etapa oral. ¿Ya? Entonces la regresión es el retorno a una etapa más temprana del desarrollo infantil, ¿correcto? Formación reactiva, ¿no? El yo disfraza de manera inconsciente los impulsos inaceptables, ¿no? Y estos aparecen como opuestos. ¿Y qué más nos dice Freud, no? En el camino hacia la conciencia, la frase inaceptable, como por ejemplo lo odio, se va a convertir en ¿qué? Lo quiero. ¿Ah? ¿Cómo es? Pégame pero no me dejes, ¿no? Hay una letra de la canción, algo así. ¿No? A veces la timidez se vuelve osadía, ¿ya? O los sentimientos de inferioridad se transforman en fanfarronería o a veces, pues, ¿no? Hay personas que son muy agresivas, ¿no? ¿no? Entonces se transforma, ¿ya? Eso es una formación reactiva, está disfrazado, ¿no? Lo que yo siento realmente está disfrazado, por su contrario, ¿ya? Por ejemplo, una persona está muy enfadada con un amigo, pero le dice que está todo correcto para evitar la discusión. Eso es una formación, un mecanismo de defensa que se conoce como formación reactiva. La proyección, ¿cómo se manifiesta? La proyección va a disimular los impulsos amenazantes, atribuyéndoselos a los demás. Por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes le dicen a su enamorada, a su enamorado, y eres una tardona. ¿Será el enamorado o la enamorada del tardón o ustedes? ¿Ah? A veces la proyección funciona como un espejo. Lo que yo veo en otras personas es lo que yo tengo. Eso es el mecanismo de la proyección. Disimulas los impulsos amenazantes y los atribuyes a la otra persona. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, 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 se entiende. Ya, la racionalización. Cuando justificamos, ¿ah? Me pega pero me quiere, ya va a cambiar. Estamos racionalizando, estamos justificando algo para ocultarnos a nosotros mismos los motivos reales de nuestros actos. ¿Sí? Estamos racionalizando cuando justificamos.
El otro mecanismo, el desplazamiento, ¿no? Se desvían los impulsos agresivos o sexuales hacia un objeto o una persona que es psicológicamente más aceptable que el que despiertan los sentimientos. ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo desplazo yo? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Alguien se siente frustrado con su jefe. Tuviste un problema en el trabajo. No le vas a decir a tu jefe de la A hasta la Z, ¿verdad? Porque si no te bota, te pone de patitas en la calle. ¿Qué haces llegando a la casa? Tienes un perrito, pobrecito el perrito, vas y le das una patadita. O a tu hijito, ¿no? O a tu hermanito. Te desquitas con el perro, ¿no? En vez de haberle dicho las cosas de frente a tu jefe, vas, ¿no? Y lo haces con otra persona. Entonces desplazas, ¿sí? Desplazas esos sentimientos que tú no lo estás abordando directamente, ¿ok? La sublimación es similar al desplazamiento, pero aquí el impulso que tú tienes se va a canalizar de una forma más aceptable, ¿sí? A veces cuando uno, por ejemplo, está estresado, ¿no? Te pones a cantar, te pones a bailar, te pones a tejer, ¿ah? O estás pasando por una situación dolorosa, ¿no? Haces varias actividades, ¿no? Que te van a despejar, te van a distraer, ¿no? Estás sublimando, ¿sí? Estás liberándote de la ansiedad, del estrés, pero de una manera más saludable, más sana, ¿ya? Es un mecanismo que tenemos, ¿no? Para defendernos de esa ansiedad que nos produce esa situación dolorosa, esa situación traumática, ¿correcto? La negación, ¿ya? ¿Cuándo se produce la negación? Cuando no queremos, ¿no? Tomar conciencia acerca de algo. Algo me está haciendo daño, ¿no? Te dicen, oye, no fumes porque te vas a morir de cáncer, ¿no? No, pero el fumador, ¿qué cosa dice, no? ¿No? Lo sigue haciendo, ¿ya? Te dice, no, esto no me va a hacer daño, ¿sí? Y puedes tolerar, ¿no? Este hábito neutralizando, ¿no? Las consecuencias de lo que puede darse, ¿no? Si tú sigues haciendo eso, ¿sí? Estás negando, bloqueas, ¿sí? Es un mecanismo por el cual el sujeto bloquea eventos externos para que no formen parte de la conciencia, ¿no? Y trata aspectos evidentes de la realidad como si no existieran, ¿no? El peligro está latente, te dicen, oye, no salgas, te vas a contagiar del coronavirus, pero ahí están, ¿no? Te van a las fiestas, etcétera, etcétera, ¿ya? El aislamiento es un mecanismo por el cual se divorcian los recuerdos de los sentimientos como una forma de soportar, de tolerar mejor los hechos y la realidad, ¿no? Se separa una idea intolerable para el yo de las emociones que produce y así, ¿no? Va a permanecer en nuestra conciencia de forma debilitada, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Relatar un episodio traumático con total normalidad, ¿ya? Como si fuera algo trivial. Estoy aislando, ¿sí? Ese hecho lo estoy aislando, ¿sí? Para que no me afecte, ¿no? Para que el impacto pues no sea fuerte, ¿sí? En mi vida. La condensación es un mecanismo, ¿no? Donde entra a tallar la parte inconsciente, ¿ya? Vamos a canalizarlo a través de los sueños, la condensación. Hace rato se hablaban de los sueños también, ¿no? ¿Sí? A veces decimos, uy, soñé esto, soñé lo otro. Entonces, si uno se pone a analizar, a veces ciertos eventos en el día están relacionados mucho con nuestros sueños, ¿ok? Eso es la condensación. Ahora pasamos al humanismo, ¿ya? El humanismo es considerada como la tercera fuerza de la psicología, se origina entre los años 50 y los 60 en Estados Unidos. Aquí, en realidad, lo que se trata es de revalorizar el antiguo mundo clásico y de exaltar al ser humano. O sea, por eso se llama humanismo, o sea, resalta, ¿no? Toma en cuenta, ¿no? Al ser humano como tal, ¿ya? No lo estudia como conducta, con sus patologías, no. Tú eres, ¿no? Fulanito de tal y vales mucho, ¿sí? Eres libre, puedes salir adelante. Si tú quieres, puedes salir adelante. Eso es lo que pregona el humanismo, ¿ya? Y van a ser como oposición al conductismo y al psicoanálisis, ¿ya? Es considerada por eso la tercera fuerza, ¿no? Y se considera, aquí es otro punto también que les puede venir en el examen, a William James como el primer humanista, ¿ya? Él fue el primer humanista que trabajó estos temas. ¿Cómo surge, no? La psicología humanista surge de tres influencias, o sea, tres tipos de influencias bastante fuertes, ¿no? Las psicológicas, las sociales y las filosóficas, ¿ya? Dentro
¿no? de la influencia psicológica. Aquí los humanistas rechazan al psicoanálisis y al conductismo. ¿Por qué? Porque tenían una concepción negativa del ser humano, ¿no? Uno que te hablaba de patologías y el otro que te estudiaba solamente o que te trataba de explicar en base a la conducta, ¿no? Estímulo-respuesta. El ser humano no es estímulo-respuesta, hay muchas cosas más, ¿verdad? Entonces, es un rechazo total. Los humanistas dicen, no, hay algo más aquí, ¿no? Hay que tomar en cuenta los sentimientos, las emociones, todo tiene que ver, ¿no? Con lo que nosotros somos. Otra influencia más son el aspecto social y cultural. En aquel momento, pues, se estaba viviendo la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, todo era amenazante, ¿verdad? Entonces, pues, surge, ¿no? Como una especie de rechazo y para poder lograr que el ser humano salga adelante. Entre las propuestas filosóficas, ¿no? Va a resaltar la dignidad del ser humano. A los humanistas también se les llama existencialistas, ¿ya? Y aquí hay dos importantes representantes también, ¿no? En sus inicios, Heidegger y Sartre, ¿no? Se toman las ideas de ellos. ¿Por qué? Porque ellos defienden la libertad individual y la democracia, prefieren la flexibilidad frente a la exactitud racionalista, se centran en los fenómenos puramente humanos como el amor, la creatividad, la angustia, ¿no? Forma parte de nosotros, de nuestra vida, y no podemos negarlo, no podemos aislarlo, ¿sí? Forma parte de nosotros y nos afecta, ¿no? Entonces ellos le dan, ¿no? importancia a estos aspectos como parte importante de nuestra vida. Ya centró su interés en la experiencia, en la fenomenología, lo que sucede a diario, desde que nos levantamos, ¿no? a todo lo que hacemos. Todo eso nos va a afectar, ¿no? Son fenómenos que se van a ir dando, los fenómenos que se dan en la sociedad, en nuestro país, la política, por ejemplo, nos afecta, ¿no? Entonces, centra su interés, ¿no? en esos aspectos. Y la conciencia, ¿no? Para ellos siempre tiene un propósito, es intencional, ¿ya? James, ¿no? Rechazó todo absolutismo y toda negación de la variedad y espontaneidad de la experiencia, reivindicó la flexibilidad al describir la riqueza de lo que es real, y por lo tanto, pues, ¿no? La propuesta humanista se va a ocupar, ¿no? de desarrollar al ser humano como tal. Todo el potencial que nosotros tenemos, los humanistas, ¿no? Vamos a tratar de sacarlo a relucir, ¿ya? Voy a convertir una piedra, ¿sí? el carbón en diamante, algo así, ¿ya? Es una ¿Se entiende? pregunta. ¿Y usted, la psicología, cuál es su especialización? Humanismo, las corrientes que yo tomo como referentes teóricos son el humanismo y la teoría sistémica, pero yo soy psicóloga educativa, ¿no? Aplico estas propuestas teóricas al campo donde yo me desenvuelvo. Ah, qué En psicología interesante. vamos a ver que hay muchos campos de Sí, trabajo, hay pero demasiados. hay propuestas teóricas que cada Ujú. uno pues escoge, ¿no? Cómo Sí. trabajas con tus pacientes. Y bueno, ya veo que nos ha ganado la hora y yo tengo que entrar a otro curso más. Así que, bueno, creo que lo voy a dejar aquí. ¿Ya? ¿Han entendido hasta el momento? Sí, todo Y ¿Todo todo claro? bien, Más bien, todo claro. las diapositivas van a estar en la página, ¿verdad? Sí, ya están colgadas ahí, ya están colgadas Ok, ahí. está bien, gracias. Saludos, Ok, gracias. listo. Entonces, bueno, nos vemos el otro miércoles.